Vamos a hablar en esta tarde, hermanos, en este sermón. No vamos a alcanzar ni el versículo 1, se los anticipo, pero vamos a hacer la introducción al capítulo 13, hermanos. Vamos a usar la Biblia, sí, por supuesto que vamos a usar la Biblia. Y vamos a hablar de las dos bestias. Si gusta abrir su Biblia conmigo en el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. Como tenemos ya 4 meses estudiando estos serie de lecciones, capítulo 13, y ahora el versículo 1 en adelante, hermanos, pero por ahora detendremos la lectura solamente aparte de la Biblia, porque estaremos ahí tocando ciertos versículos. Este capítulo 13, hermanos, nos habla de dos bestias, una que sale de las aguas y otra que sale de la tierra. La pregunta que hacemos aquí, hermanos, es que ¿quiénes son estas bestias? ¿Qué representan las bestias? Una cosa les aseguro, la Escritura, hermanos, hizo que el apóstol Juan recibiese una visión completa y fueron plenamente descritas estas bestias para ser identificadas con claridad. Cuando estudiemos el capítulo 13, usted sabrá quién es la primera bestia y quién es la segunda bestia, lo que representan y quién están detrás de ellos. Esto no es una invención, ni vamos a recurrir a libros de alarma, ni en nada por lo general. Vamos a ir a la Biblia y la Biblia nos dice quiénes son estas dos bestias tan, hermanos, horribles y que tienen mucho poder y mucha autoridad. ¿Sí? Esto es así. Lea conmigo los 2 versículos del capítulo 13, los primeros 2 versículos. Dice la Escritura: después, dice Juan, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. En cada cabeza tenía una diadema, y en su cabeza había un nombre blasfemo, había una mala palabra ahí. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. El dragón no es la bestia. El dragón le da autoridad a esa bestia, que tiene 7 cabezas, que tiene 10 cuernos, que tiene nombres blasfemos en cada cabeza. Ya se nos dijo en el capítulo 12 quién es el dragón, la serpiente antigua, Satanás, el enemigo. Así que Satanás le da su autoridad, le da su poder a esta bestia que sale del mar, dice, y que su naturaleza tiene mucho poder destructivo, pues tiene partes de leopardo, tiene pies de oso y tiene una boca, una cara de león, que es el rey de la selva. Los 3 son animales salvajes y depredadores. Así que si usted cae en las manos de esta bestia, no creo que va a quedar un pedazo sano de usted o de mí. Juan está escribiéndole a los cristianos del primer siglo, especialmente del sector de Asia Menor, que están recibiendo, hermanos, los embates furiosos de un emperador que se ha propuesto exterminar ya no al judío, sino al cristianismo. Y así, con la historia de los siglos ahora contada en el capítulo 12, que ya vimos, se nos dijo que el vencedor son los que estén con el Hijo de Dios, con los que estén con el Cordero. A ver, para que no se les olvide, regrese al capítulo 12, tantito, y el versículo 17. El último versículo del capítulo 12 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que son todos aquellos, hermanos, el remanente fiel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella,
los que guardaron los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto, hermanos, es no los judíos, sino los cristianos, los que tienen y guardan los mandamientos de Dios y retienen el testimonio de Jesucristo. Dice, hermanos, que este dragón se fue a hacerles la guerra. Ya en los previos versículos se nos dice que los que estén con el Cordero van a vencer. Por eso les digo aquí que ya la historia contada, Juan revela la estrategia de Satanás. El capítulo 13 no es otra cosa más que la estrategia que ahora Satanás va a utilizar. Recuerde, ha perdido 4 batallas. Ha perdido 4 batallas contra Cristo al querer invadir el cielo, contra los cristianos, contra los judíos, ni a los judíos pudo erradicar. Y ahora, hermanos, también a los cristianos del primer siglo les hizo guerra. Y ellos, le dice Juan, si ustedes se quedan con el Cordero, van a vencer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que ha perdido 4 batallas. Por eso estamos diciendo, hermanos, que el capítulo 13 ahora va a utilizar otra estrategia. Satanás no se queda, ya perdí 4 veces, ya me quedo aquí. No, él va a molestar. Él es insidioso. Él no se da por vencido. Ahora va a buscar una forma diferente de hacer la guerra a la descendencia de esta mujer, a los que guardan los mandamientos del Señor Jesucristo. En ese tiempo, obviamente, eran los cristianos de Asia Menor, a quien Dios le dice a Juan, escríbales esto, te voy a dar visión para que les escribas, porque ellos van a sufrir esto y tienen que saber qué está ocurriendo. Dios quiere que ellos supieran, Dios quiere que usted y yo sepamos que todos nosotros, hermanos, aquí en la tierra vamos a sufrir. Cuando creemos que tenemos más paz, irrumpe el enemigo con algo que ni siquiera esperábamos. ¿Qué acaso no le ocurría eso, hermanos, a Job? Cuando parecía que el panorama de Job era completamente, hermanos, benéfico y sin ningún problema. Y de repente una tras otra noticia mala vino sobre él. Porque Dios estaba probando la fe de él. Pero movido en ese tiempo por las acusaciones de Satanás, que le decía, ¿cómo crees tú que no te va a servir Job? Le has rodeado de todo, siempre lo proteges, lo has bendecido. Pero quítale lo que tiene, para que veas cómo en tu propia presencia va a renegar y va a maldecir. Y fue que Dios le permitió a Satanás que le quitara las cosas. Y comenzó aquella debacle de desgracias, de desfortunos que vinieron sobre Job. Y fue noticia mala tras noticia mala, una tras otra. Pero Dios probó a Satanás que Job era un hijo de Dios verdadero, íntegro, pues con todo lo que perdió, Job dijo, Jehová Dios dio y Jehová Dios quitó, alabado y bendecido sea su santo nombre. Dios lo escribió eso para que usted y yo aprendamos esa lección. Quizá un día, a lo mejor, nuestra fe va a ser sometida como la de Job fue sometida. Pedro dice que nosotros, hermanos, que nuestra fe, aunque las cosas son perecederas, nuestra fe tiene que ser sometida como el oro se prueba en fuego, para ver si es cierto que somos hijos de Dios. Y aquí es donde tenemos nosotros que estar fuertes, bien fundamentados en la palabra del Señor. Porque ahora Satanás está por usar otra estrategia para finalizar, hermanos, o finalizar con los cristianos. Pero los hijos de Dios no deben gemir de miedo. Los que están con el Cordero están firmes, hermanos. Jesucristo había dicho en tierra, cuando Él estuvo entre los hombres, les dijo, todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la ganará.
Así que si perdemos la vida sirviendo al Señor, y esos eran tiempos para aquellos cristianos donde el ser cristiano, hermanos, te ponía en juego tu vida física en esos días. Y debemos de orar mucho, hermanos, porque es muy probable que nosotros volvamos a ver esos tiempos quizá en nuestros días. Porque a manera como se están dando las cosas en nuestra sociedad, cada vez hay menos oportunidad para que el cristiano subsista fácilmente. Cada vez pasan leyes más anticristianas. Y va a ver ahora en el estudio de este día cómo parece ser que se va a repetir esta historia. Con la nueva estratagema que Satanás empleó allá. Y es lo mismo que parece que está ocurriendo aquí. Los hijos de Dios no debemos de gemir de miedo. Se debe de poner confianza y la seguridad del Cordero de Dios, cuya sangre nos ha redimido a los hombres, nos ha hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes que vamos a reinar, hermanos, aquí en la tierra. Nosotros somos sacerdotes y reyes también. Estamos reinando ahora mismo. Cuando Dios está en nuestro corazón y Satanás no está, somos reyes. Dios reina en nosotros y somos coherederos con Él. Hemos echado fuera el pecado, hemos echado fuera el enemigo. Reinamos juntamente con Jesucristo, dice la palabra del Señor. Así que les invito, hermanos, a la introducción del capítulo 13 con estas palabras. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo ahí en el primer siglo, en ese sector? Yo les puse un mapa la semana pasada. No, perdón, estoy en otra lección. Una lección que preparé, puse un mapa, una lección que voy a predicar en la serie. Pero donde muestro, hermanos, todo lo que es el Medio Oriente. Y específicamente lo que es en Asia Menor. Lo que hoy en día es Atenas, Grecia, lo que hoy es hoy en día Turquía y obviamente las partes de Jerusalén, Israel, ¿verdad? ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento cuando Juan escribe? Los cristianos del primer siglo entendían que aquí en la tierra somos solamente esto, peregrinos, porque el mundo cada vez se vuelve más hostil. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2 y en el versículo 11, dice el apóstol Pedro estas palabras: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Qué bien se dirigió Pedro hacia ellos. Como extranjeros y peregrinos. Si usted tiene eso en su mente, si usted puede meter en su mente, Basilio, yo soy un extranjero y un peregrino aquí. Si lo logro meter muy dentro de mí, entenderé que este mundo no es mi hogar. Que yo voy de pasada. Un extranjero es alguien que solamente viene de pasada. Soy un peregrino. Mi hogar está, dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos. Allá está mi hogar. Aquí solamente estoy de pasadita. Voy a mi hogar celestial. Si podemos poner eso en nuestra mente, viviremos siempre pensando, bueno, lo que me ocurra aquí no me debe importar tanto. Total, yo voy a la patria celestial. Y dice Pedro, ustedes, hermanos, como extranjeros y peregrinos, no se enamoren de las cosas de esta tierra. Luchen contra aquellas cosas que en esta tierra les causan ese pesar, hermanos. Absténganse de los deseos carnales que batallen contra el alma, dice la palabra del Señor. Bueno, entonces esto es lo que estaba ocurriendo. Primero, a los judíos, les estaban persiguiendo. Todo empezó con el apóstol, bueno, no con el apóstol Pablo, pero Pablo fue parte de la primera instigación. En Hechos capítulo 5 se nos habla del inicio del hostigamiento contra el cristiano, no meramente contra el judío, porque Pablo era judío y él perseguía a lo que él llamaba esta secta del camino. Dice Hechos capítulo 5, versículos 17 y 18, dice Lucas aquí en el libro de Hechos: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él,
esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Cristo había terminado su ministerio de 3 años y medio o de 3 años aquí en la tierra. Murió, fue crucificado, fue sepultado, se levantó, resucitó y ascendió. Pero quedó un núcleo de apóstoles y mujeres que le seguían. Y en el primer sermón hubo 3,000 bautizados. Entonces, los saduceos, que era la secta más liberal en el judaísmo, los fariseos eran los conservadores, los saduceos eran los ricos, ¿verdad? Eran los aristócratas los que manejaban, pero no tenían realmente nexos, no les importaba la religión, ellos les importaba ser parte del Sanedrín, aunque no fueran religiosos. El fariseo sí, el fariseo se fijaba que cada jota, que cada tilde estuviera en su lugar. Entonces se llenaron de celos y pusieron a los apóstoles en la cárcel pública. Y comienza aquí una desbandada de persecuciones sin límites. En el capítulo 13 y el versículo 45 del mismo, todos esos versículos son del libro de Hechos. Capítulo 13 de Hechos, verso 45, encontramos otro relato donde los cristianos son perseguidos. Dice, pero viendo los judíos, voy a leer el versículo 44, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Sí, el evangelio comenzó a crecer. Y cuando los judíos oyeron a Pablo que predicaba y a Bernabé, le dijeron, vengan, porque habían estado con ellos en la sinagoga, vengan el próximo día de reposo, háblenos de esas cosas, háblenos de Cristo. Bueno, la siguiente día de reposo se llenó toda la ciudad para oír el evangelio, pero la mayoría eran gentiles. Y a los judíos les entró un celo, dice el versículo 45, porque vieron a todos que eran gentiles. Entonces por celo comenzaron a rebatir lo que Pablo y Bernabé estaban predicando. ¿Sí? Comenzaron entonces a perseguir a este grupo de cristianos. Otro versículo más, capítulo 17 y versículo 5 de Hechos. Hechos 17, 5. Voy a leer desde el versículo 1 porque quizá algunos no estén enterados de lo que aquí ocurre, pero Hechos 17, 1 al 5. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo se metía a las sinagogas. Recuerde que él era judío, pero ya no estaba para alabar el sábado, para guardar los mandamientos del Antiguo Testamento. Él se metía para traer judíos y sacarlos al cristianismo. Entonces llegaba a las sinagogas. Son lugares, Anfípolis, Apolonia, Tesalónica, son lugares gentiles. Esto es acá en Asia Menor, en Grecia. Y Pablo anda en su viaje misionero y entra donde había sinagogas judíos para predicarles de Cristo. Y entró a ellos, dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, con los judíos, porque conocían la ley, conocían de Dios, conocían de Cristo, del Mesías, y discutió por 3 semanas con ellos. Verso 3. Declarando y exponiendo por medio de las escrituras, ¿ve? Cuando uno va a estudiar hay que usar las escrituras. No nomás tus palabras, hay que usar la palabra. Por medio de las escrituras les declaraba que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Ese Cristo, ese Jesús que mataron en la cruz nuestros padres, que crucificaron ahí en Jerusalén, es el Cristo. A él les ando predicando yo, le decía a sus hermanos de sangre, los judíos. Es el versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos, o sea gentiles, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Escucha el versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, otra vez, este ha sido el detonante, desde el capítulo que leímos, Hechos 5, 17, se llenaron de celos los saduceos. El capítulo 13 y 45, cuando vieron a todos los gentiles, se llenaron de celos.
y rebatían lo que Pablo decía. Y ahora el versículo 5 aquí, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Los mismos judíos, el pueblo de Dios, persiguiendo a los cristianos ahora. Pablo fue un instigador de los cristianos también, ¿se recuerdan? Antes de ser cristiano. Era un acérrimo perseguidor de la causa cristiana. Solo que Pablo era desde el bando conservador, de los fariseos. Pero otra vez, el mismo motivo, se llenaron de celos, se llenaron de celos, se llenaron de celos. El judío tenía celos del gentil y no quería dejarlos entrar. Quería que no fuesen salvos. Hubo una sección, hermanos, de cristianos judíos, se les llamó los judaizantes. Sí, obedecieron el evangelio, se bautizaron, pero querían vivir conforme a los ritos de la ley. Y donde miraban a los gentiles decían, no, ustedes no pueden ser como nosotros cristianos. Si quieren ser cristianos tienen que circuncidarse, tienen que guardar la ley, si no, no. Y cuando Pablo oyó eso, dijo, no. Dejen de estarlo molestando a los cristianos gentiles. Y hubo un fuerte debate, subieron a Jerusalén. Y se acordó que no, que dejaran de molestar a los gentiles. Pero era producto de los mismos judíos. No pierda de su mente eso, hermanos. Por ahora son los judíos los que persiguen a los cristianos, el primero. No pasó mucho tiempo en que los gentiles, invitados por los judíos, también comenzaron a acusar a los cristianos, pero con una nueva modalidad. Ya no eran perseguidos nada más para llevarlos a una cárcel pública, pero ahora los iban a llevar a cortes. Ahora va a entrar la ley. Eso no se había visto antes. Ahora van a meter cuestiones legales. ¿No le parece que se empieza a aparecer algo aquí también? Si yo predico contra el homosexualismo ahí en la plaza de Orlando, es muy probable que me tengan que visitar en la cárcel ustedes a la tarde. Porque las cuestiones morales de la ley quizá me lleven a la cárcel. Van a perseguir el cristianismo ahora desde el punto de vista legal. Por eso hay que pasar leyes primero que les permitan. No, usted no puede hablar de eso. Estás ofendiendo al homosexual, a la lesbiana. Entonces, no puedes predicar eso en público. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Pero primero tienen que pasar leyes. Primero tiene que venir el dragón que le dé la autoridad a la bestia para que tenga poder. Diga, usted se calla, cristiano, usted no puede predicar de eso. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Ahí es donde vamos a ser probados. ¿Seguirá Basilio predicando o se va a callar? No, mejor porque no me maten, ¿para qué? O voy a seguir predicando lo que dice Dios. Ese era el punto en el cual ellos estaban ahora. ¿Sí? Hechos 16, 20 y 21. Hechos capítulo 16, versículo 20 y 21. Y presentándolos a los magistrados, ¿sí? Ya los llevan a las cortes de Roma. Presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. A ver, encárguense de ellos. Esta gente anda diciendo cosas que a nosotros como romanos ofenden. A ver qué van a hacer con esa gente. No los queremos, están violentando contra nosotros. Nuevas estrategias que usó Satanás. Capítulo 17, versículos 6 al 9. Ahorita leímos hasta el 5, ahora siga leyendo, 6 al 9. Pero no hallándolos, ya leímos hasta el 5, pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. ¿Qué es lo que gritaban? Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Otra vez dándole prioridad. Estos que andan hablando de esto ahora también llegaron aquí. Dice el versículo.
a los cuales Jasón ha recibido. Ahí ese señor Jairo, él los tiene en la casa, él va al culto con ellos, toda la familia de ellos predican esto, va ahí en la casa, en la 304, ahí está en el apartamento B. Y tienen ahí un muchacho yerno también por ahí, que él también, síganos, se llama Diego. Jasón los ha recibido en su casa, dice el versículo. Y todos esos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, que es Jesús. Mire cómo entraron. Esos predican que hay otro rey, que Jesús es el rey, César no. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Bueno, la providencia de Dios se hizo presente ahí también. Y en ese momento entonces, hermanos, salieron. Y dice la palabra del Señor que de esta manera ellos, de alguna manera, pues fueron librados en ese momento. Pero es bastante fuerte lo que les están haciendo aquí. Esta es la nueva estrategia que Satanás estaba utilizando contra los cristianos en ese momento. Ahora era llevarlos a las cortes públicas, las cortes romanas, para arrimarles el fuego. Y de esa manera, hermanos, entonces ellos amedrantarlos. Y vemos aquí que Jasón entonces obtuvo al menos una fianza junto con los demás y pudieron soltarlos. Entonces, esto es algo, hermanos, que el enemigo estaba haciendo. Capítulo 18, Hechos capítulo 18, versículos 12 y 13. Estamos estudiando la introducción del capítulo 13 a los Apocalipsis. Estamos revelando la nueva estrategia utilizada por Satanás contra el cristianismo. Primero comenzó la instigación por los mismos judíos contra el cristiano, y como segundo lugar ahora estamos viendo que los gentiles se unen a esta persecución, pero con una nueva estrategia. Llevan a corte romana a los que dicen ser cristianos. ¿Por qué? Por acusaciones como: ellos predican que tienen otro rey, ellos creen en Jesús, ellos no creen en el César, el emperador. Y entonces los llevaban a corte. Y estamos haciendo una comparación con lo que va a ocurrir hoy en día entre nosotros. El dragón, que es el diablo, le dio la libertad, la autoridad a esa bestia. Acá en Washington es necesario también que ocurran ciertas cosas para que haga autoridad, y al rato el Estado va a ver cómo nos va a reprimir de hablar cosas en contra del pecado. Capítulo 18 de Hechos, versículos 12 y 13, dice la palabra del Señor: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y así, en tres ocasiones, esos tres versículos que aparecen aquí en Hechos, es la misma tónica. Persuasión en contra de los siervos del Señor por aparentes discusiones, aparentes contribuciones, hermanos, que según ellos estaban ofendiendo al emperador y a las leyes romanas. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Usar, hermanos, el gobierno para poder terminarlos con ellos. Y Apocalipsis 13 refleja esta situación intensa contra los cristianos de esa región. A la pregunta, ¿qué está ocurriendo aquí cuando Juan escribe el Apocalipsis, especialmente cuando Dios le concede la visión del capítulo 13? Es que Dios le dice: por favor, Juan, te voy a revelar esto, escribe, porque estas cosas van a suceder pronto y mis hijos necesitan saber qué viene sobre ellos. Dígame si Dios no tiene misericordia sobre nosotros. La gracia de Dios no se aparta ni deja a sus hijos nunca. Y tal vez esta tarde estemos escuchando esto porque algo se cierne sobre nosotros. Y Dios quiera de alguna manera también a nosotros decirnos: tengan cuidado porque quizá las cosas no vienen para bien ustedes. Y el cristiano tenemos que prepararnos. No estoy diciendo que soy un profeta ni que Dios me está utilizando directamente como utilizó a Juan. Pero al exponer estos versículos nos prepara para un futuro inmediato, porque tampoco somos ciegos de las cosas que están pasando entre nosotros, entre nuestra sociedad. Y hay que prepararnos, y el cristiano, como estamos estudiando en la clase de varones, el cristiano tiene que tener liderazgo, tiene que tener visión. Y hermanos, la iglesia, para que sea fuerte, tiene que estar construida sobre lo que la palabra de Dios dice, anticipando lo que pueda venir sobre cada uno de ellos. Déjenme apuro porque no he avanzado mucho por culpa de ustedes, y ahora
Me veo con el tiempo muy recortado, pero para llenarnos de entendimiento sobre lo que Juan escribe, debemos entender los términos sociales, los términos legales de ellos. Así que vamos a tomarnos un momentito de tiempo para escudriñar lo que estaba ocurriendo a finales del siglo I entre los cristianos que vivían en esa sección de Asia Menor, donde estaban gobernados por el Imperio Romano. Aquí vamos a leer algo y al último les digo un poquito más sobre esto para concluir nuestra lección. Esto es lectura nada más, ¿ok? Cuando Juan escribió el Apocalipsis, la gente adoraba a emperadores romanos como dioses. No sé si sabían eso. Esto ya había ocurrido. Lo comenzó desde Augusto. Déjenme lo leo y luego le explico. En ninguna parte del Apocalipsis este juega un papel más importante que en el capítulo 13. En algunos aspectos importantes, el culto al emperador se convirtió en el centro del conflicto entre la Roma imperial y la iglesia. Usted va a decir, hermano Basilio, ¿usted se lo copió a alguien? Sí, yo también tengo que documentarme. Yo no me sé todo esto de memoria, pero tengo que documentarme, ¿verdad? Así como lo hacían también los cristianos del primer siglo. El verdadero conflicto de la iglesia y Roma fue precisamente esto. El cristianismo eran personas que no encajaban en las leyes de los romanos y se les miraba como alguien diferente y potencialmente como peligrosos contra ellos mismos, contra los romanos. Bueno, desde el punto de vista de los romanos parecía que tenían razón, porque no coparticipaban, ni se humillaban, ni siquiera querían participar en las festividades que ellos hacían. Los emperadores romanos fueron adorados por primera vez por los provincianos del imperio como muestra de seguridad y lealtad. Todo empezó de una manera así como trivial, sin importancia. Ahí viene el emperador, bueno, vamos a darle su lealtad como muestra de gratitud. Mira, provee muchas cosas para nosotros. Comenzó como una cosa sin importancia, pero después se fue poniendo más legal, más oficial, más de una manera, tiene que ser así y tienes que hacerlo. Para la mentalidad helenística, es decir, para los gentiles, no era una cuestión de religión como para los cristianos. Era simplemente para darte un estatus. Si tú adoras, tienes un buen lugar, te miran bien los romanos, tienes progreso, te van a bendecir, te van a redituar. El cristiano decía, no. El Señor solamente quiere que nosotros adoremos a Dios. Jesucristo dio el ejemplo cuando Satanás le dijo, mira, todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor le dijo, mira, hay un solo Dios que a Él solamente tienes que servir. Apártate de mí. Y Satanás le dejó. Nosotros no podemos compartir nuestro corazón con el enemigo. ¿Quién empezó esto de la adoración, hermanos? Fue Julio César. No sé cuánto hayan escuchado de Julio César, uno de los emperadores romanos antes de que Cristo viniera. Él fue identificado por voto del Senado en el año 42 antes de Cristo. Y el culto al emperador recibió un mayor impulso durante el reinado de Augusto, en el año 27 hasta el 14 después de Cristo. Los que lo implementaron con mayor fuerza fueron Calígula, Nerón y Domiciano. Ellos vinieron a exigir el verdadero culto al emperador. Esto no es que si quieres o no, aquí no hay que le vamos a dar quebrada a esta provincia. Aquí todo mundo va a adorar. No era solamente darle gracias o serle leal, vas a adorar. Te voy a enseñar cómo vas a adorar. Así como lo hizo, hermanos, Nabucodonosor. Al oír el sonido de la trompeta y de la bocina, de la zampoña, usted se va a hincar y va a adorar esta imagen. Pues hubo judíos que dijeron, no, Señor. Hay cristianos que en el primer siglo también dijeron, no, Señor. No vamos a adorar al emperador. Y concluyo, hermanos, con un apunte más, aunque realmente son dos. La muerte y el mito sobre Nerón. Ahorita les explico por qué escogí esta parte de la historia. En junio del 58 después de Cristo, el Senado emitió una orden de arresto y muerte contra Nerón. El miércoles estudiamos aquí con los americanos un poquito sobre el homosexualismo y le enseñaba al hermano Marrero y yo una sección de un comentarista que escribió sobre este personaje llamado Nerón. Yo nunca he visto a alguien que le ponga a su hijo Nerón. Estoy orgulloso de ese nombre. He visto que le ponen a perros, pero no a hombres, ¿verdad? Hermano, Nerón es algo despreciable, pero bueno, este personaje llegó a ser emperador. Estaba tan desquiciado que dejó a su esposa. Eso no era
algo diferente. Todos los emperadores tenían muchas esposas. Dejó a su esposa para casarse con un jovencito, un hombre. Hizo una fiesta oficial en el palacio oficial de Roma para casarse con este chico. Después de 2-3 años lo botó y se casó con un hombre más maduro, donde él era la esposa. Entonces, ¿qué está haciendo Satanás, hermanos? ¿Qué está haciendo Satanás? Muchos decían, bueno, si este hombre es el emperador y mira lo que hace, ¿por qué nosotros no? No nos falta mucho, hermanos, para ver nosotros en Washington sentado a un presidente homosexual, bisexual, a una presidente lesbiana. Porque eso va a dar fuerza al movimiento de lo que viene. Y la gente va a decir, pues si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no? Es un estilo de vida diferente. Y quizás ya hoy los haya, pero están muy escondidos. Pero al rato viene revelado esto. Y es lo que ocurría en Roma. ¿Sí? Era exactamente. Entonces, pero este Nerón hizo muchas cosas malas, incluso contra su propio gobierno, que el Senado ordenó, hermanos, una orden para arrestarlo y darle muerte. Este Nerón huyó a la casa de uno de sus libertos y se apuñaló el cuello. Casi de inmediato, pues comenzó a difundirse un rumor de que Nerón había escapado de sus captores y estaba escondido. Coincidentemente dicen que 2 o 3 los únicos que lo vieron morir. Y de ahí nace un mito. El mito, hermanos, es que Nerón no murió. Según el mito. Un mito no es algo comprobable, ¿verdad? A este mito se llamaba el Nerón redivivus en el idioma de ellos. Pero este mito, fue una parte importante del clima religioso del Imperio Oriental a finales del primer siglo. Después de la muerte de Nerón, al menos 3 personas se presentaron afirmando que ellos eran Nerón. No sé cuando pasó lo de uno de los iraquíes, no sé quién era este hombre, que había muchos que se parecían a él. Bueno, así también con Nerón, se presentaron 3 diciendo yo soy el Nerón, ¿verdad? Y los encontraron mentirosos y les dieron muerte. Pero con ese mito, los judíos vieron en el mito de Nerón una oportunidad para expresar su odio contra Roma por la destrucción de Jerusalén. El judío verdadero quedó muy resentido de que el romano le había destruido su templo. Y cuando supieron que Nerón podía no haber muerto, sino que se iba a vengar, querían realmente alimentar ese odio. Querían que Nerón regresara y se vengara de Roma. Y es muy interesante saber que en la gematría, si usted no sabe qué es, no le parece que tan mal, yo tampoco sabía, tuve que estudiar qué era la gematría. Pero es una ciencia, aunque no es ciencia, nombre que da nombres a base de números. Por ejemplo, Carlos, tú te llamas Carlos, tu C tiene un número, la A tiene un número. Y de acuerdo a esos números, tú vas a salir con un número total y te identifica con un animal, y el animal significa ciertas cosas. Esto es un enredo. Pero es interesante saber que en la geometría, el nombre base que es eso, nombre a base de números, su nombre de Nerón comienza con el 50 y está asociado a la serpiente que no muere sino que regresa. Coincidencia, ¿no? Porque no había muerto, que iba a regresar, quién sabe. Termino diciéndoles lo siguiente, queridos hermanos, es solamente la introducción. ¿Por qué perseguían a los cristianos? Había 7 razones por las cuales potencialmente se estaba persiguiendo al cristianismo en el primer siglo. El cristianismo viene del judaísmo y heredó el odio de ellos. Todo el mundo odia al cristiano, al judío, perdón. Y como el cristiano sale de ahí, también hereda ese odio. Número 2, el trabajo de los comunales de las provincias los vigilaban. En cada provincia, así como dicen que en Cuba hay gente que nomás está viendo quién tiene otra religión, también había comunales en las provincias de Roma. Y a todo aquel que no daba el servicio y la adoración al emperador era llevado a las cortes y entonces juzgado hasta que daban muerte a la persona. El cristianismo era perseguido. El derecho penal romano era muy vago, era corrupto, por no decirlo de otra manera. Los gobernadores tenían una amplia libertad legal para decidir qué casos escucharían y cómo van a actuar sobre ellos. Bueno, mira, este hombre predica sobre Jesús y anda diciendo que Jesús es el rey y nuestro rey sabemos que era más el César.
Entonces le daban cierta prioridad a ese caso, a este vas a matarlo. Y en otros casos no hacía nada. Eran muy corruptos en cuanto al juicio del cristianismo. Número 4, al cristianismo lo asociaban frecuentemente, hermanos, como la razón de disturbios sociales. Estos siempre están peleando, los choques entre judíos y cristianos. En Hechos 18 encontramos a varios cristianos que han salido de Roma porque Claudio los despidió. Claudio dijo que todos los cristianos se fueran de Roma, los expulsó. No quería ninguno de ellos. Siempre andaban supuestamente él trayendo problemas entre judíos y cristianos, chocaban por cuestiones religiosas. No quiero ninguno de esos. Y los corrió, los sacó de Roma a todos los cristianos. Número 5, se les miraba como intolerantes y tercos. ¿Por qué? Porque rechazaban adorar a los dioses romanos. Lo veían como un desafío. Estos se nos van a oponer. Número 6, se rumoraba que los cristianos practicaban canibalismo. ¿Por qué? Porque ellos comen el cuerpo de Jesucristo. Y también decían, hermanos, que hacían cosas malas como cometían incestos porque se escondían en casas o en catacumbas, en las cuevas, para adorar a su Dios. ¿Por qué tenían que esconderse? Porque si lo hacían en libertad, los mataban, los estaban persiguiendo. Pero mira hasta dónde llegó la mentalidad del romano. Y por último, hermano, número 7, se les miraba como una amenaza y temían que influenciarían a otras gentes a oponerse a la adoración del emperador. Y por eso el cristianismo era perseguido. Yo espero que no se les olvide aquí a 2 semanas esta lección, porque comenzaremos el capítulo 13, versículo 1. Si se les olvida, voy a tener que regresar a toda esta introducción, ¿se imagina? Así que ojalá que le hayan grabado, que es en su mente, no en el audio. Y entonces de aquí a 2 semanas podemos comenzar el capítulo 13 y el versículo 1 viendo las 2 bestias. Es muy interesante el capítulo 13. Ya verán que les va a gustar mucho esta lección, porque vamos a identificar con la Biblia quién es la primera bestia, quién es la segunda bestia y cómo se opusieron a todo eso. Hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención.